Hola Masters, yo soy Fercho y el día de hoy vamos a hacer una crítica puntual, punto por punto, a la postura encubierta de marxista que tiene Dante Urbina. Él es muy hábil para disfrazar este marxismo como que disfrazarlo de un eclecticismo pragmático, que ahorita él mismo lo va a definir así. Pero vamos a ir viendo punto por punto. Corre video. Si vemos el mundo actual, con su corrupción, con su injusticia, incluso si decimos que el avance de la ideología de género es parte de la estructura de nuestro mundo presente, entonces es parte del statu quo. Y si nos vamos a oponer a ello, nos estaríamos oponiendo a un orden establecido. Si partimos de la premisa de que eso también está metido en el orden ya de las cosas, de la cultura y los medios de comunicación y la política y todo eso. Entonces, desde esa perspectiva, si veo un orden establecido que en general, de base, sistemáticamente, es injusto, corrupto, arbitrario, inmoral, pues tengo que oponerme. Y eso me convertiría en alguien de ultraizquierda. Así que me opondría fuertemente al orden establecido cosas porque lo veo mal. Entonces, desde esa noción de orden establecido, me definiría como de ultraizquierda. Porque no veo un orden humano y cristiano en este mundo. Hay que cambiarlo radicalmente. Muy bien. Ahí ya se declara abiertamente de izquierda, de ultraizquierda inclusive, ¿no? De hecho, estaría muy en consonancia con lo que decía Marx, ¿no? Marx decía, la sociedad no sirve, los burgueses están apoderados del mundo, ellos dictan todo, es necesario una lucha de clases, es necesario una revolución, es necesario que los obreros se levanten en armas. Básicamente lo que dice Dante Urbina es, no estoy de acuerdo con el orden establecido. Está hablando del mundo real, del mundo que vivimos directamente. Dice, no estoy de acuerdo con el mundo establecido, es necesario un cambio radical. ¿Cómo se da ese cambio? Pues probablemente piense como Marx, ¿no? Probablemente piense que los pobres o una clase desfavorecida tiene que hacer una revolución y cambiar todo eso porque es radical, ¿vale? Él habla de radicalismo. Esto ya es preocupante en el discurso marxista de Dante Urbina. Pero claro, él es inteligente, no va a decir como Marx, no, hay que hacer una revolución. No, Dante se lo va a callar y va a proponer algunas cosas que parecieran tener sentido, pero ya desde aquí hay que ir dudando de su honestidad. Por otra parte, si por orden establecido nos refiriésemos desde una perspectiva filosófico-teológica a el orden que originalmente Dios dio a la creación, cuando Dios dijo y vio que todo era bueno, pues claro que defiendo ese orden primario, ese orden primigenio, y desde esa perspectiva podríamos llamar cósmica, me podría definir como de ultraderecha, porque busco a fuerza conservar ese orden. Entonces, ya ven cómo... Qué ridículo, ¿no? Se declara de ultraizquierda cuando está hablando del mundo real, de lo que observamos, pero se declara de ultraderecha cuando está hablando de una utopía de la idea de Dios, del reino de los cielos. Ahí se declara de ultraderecha. Pues, claramente está tratando de engañar a la gente, porque eso no lo tenemos y eso no lo vemos aquí, ¿no? O sea, está tratando de engañar, ¿no? Como diciendo, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Eso es lo que en el fondo está tratando de decir, pero la verdad es que a como ve el mundo, a como vemos todos el mundo, él es de izquierda. Y él solamente sería de derecha si viviera el reino de los cielos. Pues sí, eso está fácil, ¿no? Ser de derecha cuando estás en el reino de los cielos. Creo que ahí es completamente una forma de engañar a la gente lo que está haciendo Dante. De filosofía política las cosas pueden variar. Pero la mayor parte del tiempo en el debate sobre estas cuestiones la gente no piensa en estas nociones de filosofía política generales, sino piensa en los partidos concretos de derecha que ve en su política de su país y los partidos o movimientos concretos de izquierda que ven. Y sobre eso, en términos de izquierda y derecha política, de la realpolitik que vemos en este mundo, me opongo. No veo movimientos de derecha o de izquierda que sean suficientemente coherentes con los valores humanos y cristianos que propugno. En consecuencia, si bien filosóficamente me podría definir bajo determinadas acepciones como de ultraizquierda o de ultraderecha, en términos de la realpolitik, me tengo que oponer al conjunto de cosas que veo en ambos movimientos. Para más detalles, si alguien quiere ver cuáles son mis cuestionamientos a los movimientos de izquierda o de derecha, tal como funcionan en la práctica, vean en mi página web los artículos Hey tú, hipócrita de izquierda y Hey tú, hipócrita de derecha. Aquí tiene un pequeño forma de engañar, ¿no? Básicamente él dice, y tú hipócrita de izquierda y tú hipócrita de derecha, pero el hipócrita es realmente aquel que finge no ser lo que es, ¿no? Como que enmascara. Y precisamente ese título de hipócrita de izquierda le caería muy bien a Dante, porque él es realmente de izquierda. Tiene un pensamiento socialista, comunista, marxista,
y que realmente lo que hace es disfrazarlo, tratando de engañarnos de que él también comulga con la derecha en algunos puntos. Claro, seguramente los puntos a conveniencia. Ahorita vamos a ver que realmente ni siquiera tiene una postura realmente definida, sino que él dice ser pragmático. Es decir, de acuerdo a lo que le convenga, de acuerdo a la práctica, él va a ir tomando una decisión. Eso directo no es una teoría económica. Eso es un pragmatismo que no tiene ningún sustento. 4. Si rechazas el liberalismo y el comunismo, ¿qué doctrina económica defiendes? Como queda claro de mi libro Economía para herejes, yo apuesto por un pluralismo epistémico que incluya una multidisciplinariedad y una transdisciplinariedad. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me amarro a pensar que el liberalismo económico tiene que ser la panacea que resuelva todo. Tampoco creo que el socialismo marxista sea la panacea que resuelva todo, ni el keynesianismo, ni la visión de Schumpeter, ni la neuroeconomía. No hay ni una sola escuela de pensamiento económico a la cual yo me aferre más. Que me aferre de modo absoluto y cerrado. Precisamente lo que planteo es que un buen economista tiene que tener una visión amplia de las diferentes escuelas y visiones de pensamiento económico y construir una visión ordenada con base en ello. Ojo, pero esto no es un eclecticismo barato, sino que detrás de eso tiene que haber un fuerte marco transdisciplinar, un marco filosófico. Como ustedes saben, la filosofía atomista es lo que me da ese marco transdisciplinar. Básicamente está enredando mucho con las palabras para decir que él no tiene ninguna disciplina económica. O sea, que él no tiene ninguna escuela económica, ninguna teoría económica. Él va a agarrar tanto marxismo, tanto keynesianismo, tanto liberalismo, lo que se le ocurra, de acuerdo a lo que le convenga, de acuerdo a lo que se le cante, de acuerdo a lo que se le ocurra en el momento. Es un terrible, como economista es terrible, o sea, no hay un sustento, no hay una base. Alega atomismo, pero Tomás de Aquino realmente, como filósofo, es tremendo, pero económicamente pues tiene aportes interesantes, pero realmente no tiene una teoría económica. Si tú no tienes una teoría económica, te lo digo así sencillamente, no vas a funcionar. No es de que, bueno, hoy se me ocurre que vamos a aplicar más libre mercado, mañana se me ocurre que vamos a aplicar más estatismo. Esa es una tontería, sinceramente. Y es lo que está proponiendo Dante, porque realmente Dante no tiene ninguna base, y es que él está partido en dos. Él le gustan algunas cosas del marxismo, le gustan otras cosas del liberalismo, pero a la vez tiene que encajarla ambas con la doctrina social de la Iglesia, y a la vez tiene que amalgamar todo para que sea coherente. Es una cuestión difícil, y por eso es que Dante está partido, no sabe ni para dónde va, pero su pensamiento en el fondo es marxista. Ahorita vamos a dejarlo que se siga exponiendo. Pues bien. Entonces yo en mi visión económica considero muchos paradigmas de economía. Considero aportes de la economía conductual, de la neuroeconomía, de la economía institucional, etc. Pero si tuviese que nombrar mis paradigmas favoritos serían 1. El institucionalismo, 2. El post-keynesianismo, no confundan con el keynesianismo simple, y 3. La economía conductual. Ok, básicamente ese es el problema, ¿no? Sus tres pilares son tres pilares que tienen mucha conexión con el marxismo. O sea, el keynesianismo, que le llama post-keynesianismo, como si fuera algo mejor, pero es lo mismo, básicamente, ¿no? El post-keynesianismo tiene fuertes raíces marxistas, ¿sí? Básicamente el keynesiano dice, bueno, no importa el dinero, porque podemos producir dinero de la nada. O sea, Banco Central imprime más dinero. Y no importa, así nunca va a haber pobreza. El problema es que no se dan cuenta que producen inflación y muchos efectos negativos en la población, que lo podemos analizar en otra ocasión. Pero ya quien tenga alguna pequeña noción de economía sabe que el keynesianismo es terrible. Propone el institucionalismo. Las instituciones no son más que los seres humanos que las componen, y las instituciones realmente, si no hay una teoría económica detrás que las rija, unas normas que las rija, no van a servir de nada. O sea, aquí nos está dejando en el vacío económico Dante Urbina, porque él no propone nada, está en contra de todo, critica supuestamente el marxismo, aunque lo apoya en muchas cosas, critica el liberalismo, critica todo, a todos ataca de herejes, pero al final no propone nada. Ese es el problema. Él simplemente se disfraza de lo que caiga, de lo que le convenga, de lo que le guste, y él mismo lo ha dicho. Dice, no, pues si yo debato con un liberal, voy a atacar
al capital, y si yo debato con un marxista voy a atacar el marxismo. Entonces, realmente no tiene ninguna ruta a seguir. Y la iglesia es muy clara, ¿no? La iglesia habla de libertad económica, ¿sí? Pero también habla de caridad, pero eso no está peleado. Cuando eres liberal, perfectamente es responsabilidad cuidar del pobre. Esta es una falsa dicotomía que plantea Dante. 7. ¿Qué país actualmente te parece que tiene el mejor modelo económico? No me decantaría por un país. No diría tal o cual, porque hablar de modelo económico implica muchos aspectos. Implica instituciones, gestión de recursos, gestión de política fiscal, gestión de política monetaria, promoción de la actividad de los mercados, libertades necesarias de transacción, regulaciones necesarias a las transacciones, etc. Es una cantidad muy amplia de aspectos. Y no veo un país como que aventaje en todos. Hay que agregar la tecnología también y muchos otros aspectos. Entonces, tenemos que en la gestión tecnológica Alemania es genial. Por otra parte, en términos de política redistributiva, los países nórdicos lo hacen bastante bien. En términos de gestión exitosa de recursos naturales, pues bueno, tenemos de nuevo países nórdicos como Noruega, que tiene un montón de petróleo y no tiene los mismos problemas que sí tiene, por ejemplo, Venezuela. Y tenemos a Australia, con su gestión, Australia y Nueva Zelanda con la gestión de la minería. Entonces yo veo diversos ejemplos. Veo una interesante combinación histórica en el desarrollo entre Estado y mercado en el caso de Singapur. Y así podría seguir. Es decir, veo características positivas en distintos países sobre distintos aspectos, pero no veo ningún país que haya que tomar como referente absoluto. Creo que hay que tener una visión amplia de las experiencias de desarrollo en los países y a partir de ahí ir aprendiendo cosas para aplicarlos en los nuestros. Es el problema con Dante, constantemente, ¿no? Lo que él propone es una quimera. Él dice, me gusta esto de este país, esto de este otro. ¿Saben quién tiene una quimera en su economía? China. China es comunista. China es marxista, ¿sí? Pero saben que el marxismo los va a matar de hambre tarde o temprano. Entonces tienen zonas liberales, zonas liberadas. Estas zonas, hay libre mercado, estas zonas tienen un boom económico al día de hoy y son las que mantienen a todo el país de China y son las que lo están convirtiendo en una superpotencia. Pero ahí son completamente liberales, ¿sí? Ahí puedes poner una empresa fácilmente, esta empresa no tiene ni siquiera sueldo mínimo, puedes pagarle 20 centavos al empleado y si hay alguien con la suficiente hambre para que trabaje ahí, lo va a hacer. Y de hecho es lo que hacen, trabajan 16 horas al día los chinos en estas zonas liberales para llevar de comer a su familia en la zona comunista. Y en la zona comunista hay un control y hay un estatismo, o sea, básicamente esta quimera que propone Dante no es como que vamos a tener lo mejor de dos mundos, no, vamos a tener lo peor de dos mundos al final del día. Vamos a tener marxistas y vamos a tener capitalismo salvaje, que es lo que critica el Papa, ¿no? Nosotros como libertarios no estamos ni siquiera a favor del capitalismo salvaje. Eso realmente a la larga no funciona. De hecho, el capitalismo salvaje únicamente funciona cuando hay un Estado que le da un monopolio, que le da una concesión a una empresa. De otra manera no funciona el capitalismo salvaje. No se engañen. Pregunta 8. ¿Cuál es tu sistema económico favorito y cómo lo aplicarías al Perú? En línea con la pregunta anterior, pues no es que haya un país de referencia. Asimismo, no considero que haya una especie de modelo económico absoluto que haya que aplicar automáticamente a cualquier país. Muy bien, ese es lo que venimos diciendo, ¿no? Ya le preguntaron cuál es la teoría económica que él defiende, la escuela económica. Dijo, ninguna. ¿Cuál es tu modelo de país que tú podrías defender o proponer? Ninguno. ¿Cuál es tu modelo o sistema económico? Ninguno. O sea, al final Dante no propone ninguno, no está de acuerdo con ninguno, solamente critica a todos y al final del día uno podría ser inteligente y decir, si estás en el lugar de Dante y decir, bueno, yo propongo esto, tener una propuesta económica. Pero no, Dante mismo dice, no yo no propongo nada, no tengo teoría económica. Yo simplemente voy a aplicar lo que me dé la gana cuando se me cante y voy a esperar ver los resultados. Si funciona, lo sigo aplicando, si no funciona, no lo sigo aplicando. Completamente neófito en economía, ¿no? Desafortunadamente Dante como apologista es un crack, es un maestro en apología, pero en economía realmente totalmente desfigurado en su intelecto, O sea, no entiendo realmente cómo tantos años en las universidades y le dé para eso.
realmente ni siquiera tiene algo que proponer, no propone nada. Observen ustedes que hasta ahorita no ha propuesto absolutamente nada, solamente críticas a todo. Como digo, considero que en economía hay que ser bastante pragmático, porque la economía es un asunto práctico. Si yo me opongo a esos corpus ideológicos doctrinarios simplistas, como el liberalismo que dice, con el libre mercado resolvemos todo, o el socialismo marxista que dice, centralizando las cosas en el Estado, lograremos una sociedad superior al capitalismo. Es una falacia de espantapájaros, ¿no? O de hombre de paja. El liberalismo no dice, no, con el libre mercado resolvemos todo. No, dice, la iniciativa privada, ¿sí?, va a proponer soluciones a los problemas. Y eso ya lo hemos visto inclusive. Por ejemplo, el antiguo oeste, cuando el lejano oeste o el cercano oeste, no recuerdo cómo es, los vaqueros, ¿no? Básicamente tenían el problema con el ganado y con los terrenos. La iniciativa privada ahí no había estado que regulara. Porque Estados Unidos era joven, entonces no había un estado que regulara. La iniciativa privada inventó el marcaje de reses con los hierros calientes para que no se pudieran no se robaran las reses entre uno y otro. Y el otro invento que hicieron fue el alambre de púas. El alambre de púas muy barato y pudieron delimitar perfectamente los terrenos para que las reses no entraran a un terreno que no le correspondía y no se comieran la pastura que tenían ahí. El liberalismo no es tan sencillo como él lo plantea. El libre mercado va a resolver todo, no. O sea, hay una serie de pasos intermedios, ¿no? Y el marxismo seguramente también lo está simplificando de manera absurda. Discrepo de eso. Precisamente, mi visión pragmática sobre un asunto práctico, sobre cómo es la economía, me lleva a que no me tenga que cerrar en un modelo específico, sino tener que ver qué características y qué políticas se requieren para el progreso de un país. Si ven la experiencia, por ejemplo, de los tigres del este asiático, países que eran extremadamente pobres a inicio del siglo XX, y que ya a finales del siglo XX son países extremadamente competitivos, vemos que ellos fueron muy pragmáticos. No es que se amarraron a una teoría económica cerrada. Yo apuesto, por lo tanto, por el pragmatismo. Y es que la mejor apuesta teórica que uno puede hacer sobre un asunto práctico, en el cual el fenómeno práctico es diverso y cambiante como la economía, es el pragmático. Pero ojo, pragmático no desde una visión simplona, lucrativa o inhumana, sino un pragmatismo epistémico desde sólidos fundamentos filosóficos. Pregunta 9. ¿Cuál sería un papel equilibrado entre el sector privado y el estatal? En línea con lo anterior, diría que no conozco ni plantearía una fórmula predeterminada de 50% Estado, 50% mercado, o 90% mercado, 10% Estado. No plantearía una forma predeterminada por algo que explico precisamente en mi libro Economía para herejes, el teorema Lipset-Lancaster, o teorema del segundo mejor, que se deja fuera de la enseñanza de las carreras de la economía, pero que es central. En la teoría económica convencional se nos enseña que el absoluto libre mercado es la mejor situación de eficiencia si se cumplen todas las condiciones para que funcione el llamado modelo de competencia perfecta. Sin embargo, en la realidad no se suelen cumplir todas esas condiciones. Entonces se suele pensar que en la medida en que más nos acerquemos al ideal de puro libre mercado... Aquí vamos a hacer un comentario. O sea, él, como les dije al principio, es pragmático. Dice, no, pues yo voy a aplicar lo que se me ocurra, cuando se me ocurra, siguiendo el modelo de los asiáticos, ¿no? China agarra y dice, bueno, necesito recursos, voy a aplicar liberalismo, capitalismo en unas zonas y en el resto de las zonas lo voy a controlar estatalmente, ¿no? Y voy a dominar a la gente y simplemente esas zonas liberales van a hacer que la economía crezca y entonces voy a tener recursos para seguir controlando a la gente. Eso es lo que él propone, ¿no? Pragmatismo simplemente dice, no, pero no va a ser un pragmatismo autoritativo, un pragmatismo que simplemente a conveniencia, pero es exactamente eso. Realmente no ha propuesto cómo va a ejecutar ese pragmatismo, porque el pragmatismo, por definición, no tiene ninguna teoría. Y para rematar, le preguntan qué cantidad de estatismo y libre mercado aplicarías, y él dice lo mismo que ha venido diciendo en todo momento. No tengo una fórmula, no lo sé, no tengo una teoría económica, voy a aplicarlo a como se vaya dando las cosas, ¿no? O sea, si funciona, le doy más, si funciona, le doy menos. Eso no funciona en la vida real. Y al final remata diciendo, pero es que eso no funciona en la vida real. Pues no, porque realmente, ¿en qué país se ha aplicado un modelo liberal completo? En ningún país. ¿Por qué? Porque la élite política, siempre va a mantener un control, siempre va a querer
mantener un beneficio. No les conviene a los políticos de un país tener que trabajar, porque sí, si es capitalismo real, tienen que trabajar, no pueden vivir del Estado. Y bueno, pues básicamente Dante quiere proponer una idea incompleta del liberalismo y lo quiere comparar con la utopía del cielo. Obviamente no lo vas a tener así, mano.